Buenas tardes, soy la escribana Virginia Olexín, algunos ya me conocen de un vivo anterior, soy consejera del colegio y la idea del encuentro de hoy con el escribano Horacio Teitelbaum, que es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Autoprotección y Derechos Personalísimos y también coordinador del curso de 120 horas y más que conocido por muchos escribanos, de acuerdo a los cursos y demás charlas que nos va brindando con su atinado criterio. La idea en este sentido es establecer en este encuentro las pautas básicas desde la postura del consejo, del colegio, y contar con la opinión de Horacio, que nos puede servir, nos puede ayudar al momento de determinar cuándo estamos ante un caso de fuerza mayor, en qué casos podemos actuar, cuáles son las actuaciones vinculadas. Por eso diagramamos esto desde distintas vertientes. Si llegamos con el tiempo es tirano, como decimos nosotros, con 10 puntos distintos, pero la idea es que se vayan sumando, díganme cuándo podemos ir arrancando. Si estamos desde las dos transmisiones, podemos ir arrancando con el primer punto. En este sentido, Horacio, en principio vamos a empezar con lo que es la dinámica y criterios fluidos en la actividad durante la pandemia del COVID-19. Lo que queremos plantear desde el Consejo, el dinamismo es algo que hoy nos atraviesa en el sentido de que a veces las normas van más rápido de lo que nosotros podemos percibir. Podemos a veces solicitar un informe a los asesores y en el medio que están por terminarlo sale otra norma contrapuesta y hay que ir hacia adelante, hacia atrás. Y bueno, un poco la idea es establecer. En este contexto, el colegio lo que ha resuelto es establecer un protocolo tendiente a establecer las pautas para que las escribanías puedan comenzar a atender, obviamente en forma exclusiva en función de lo que establece la normativa vigente. Esto es el decreto 297, la decisión administrativa 467. Y en este contexto, entonces, lo que queremos saber por parte tuya, Horacio, es si vos considerás que la resolución del gobierno de la ciudad 111/20, si cambia en algo estas posibilidades que tienen los escribanos para actuar en su escribanía, ¿sí? Si esto genera una mayor amplitud, porque desde el colegio sostenemos que hoy seguimos con las mismas reglas, que esa aprobación del protocolo para abrir la escribanía con turnos, con personal restringido, reducido y demás, para nosotros en sí solo nos establece la posibilidad de seguir atendiendo y brindando nuestro servicio, pero reducido a aquellas actividades que por decreto o decisión administrativa del jefe de gabinete podemos realizar. Entonces, Horacio, escuchamos qué tenés para decirnos al respecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, agradezco el espacio. Estar en el Colegio de Escribanos para mí es un honor, un orgullo, y vamos a tratar de dilucidar algunas de estas cuestiones todos juntos, entre colegas. Quería remarcar que la decisión administrativa 467 es un hito, es algo insólito que hayan dedicado una normativa exclusiva para los escribanos. No creo que se haya dado con ninguna otra profesión. A partir de ahí deberíamos considerar que el Colegio de Escribanos abre sus puertas para cumplir con las guardias mínimas, restringidas y excepcionales, las ventas de fojas, y en realidad tampoco era que necesitábamos concretamente una decisión administrativa que nos diera lugar para actuar. Ya el DNU 297, en el artículo 6º, inciso 6º, la fuerza mayor, y esto hay que ser bien claro, ¿no? La fuerza mayor hoy está dada por la pandemia. Después, en función de las fases que atravesamos, esa fuerza mayor se va compensando con un cuadro que después vamos a presentar, y actualmente estamos en una etapa de un 50% donde
se arrancó con un 10%, después sí un 25%, ahora estamos en un 50% de gente que trabaja, digamos, en el exterior, gente que trabaja desde sus casas. Las industrias también están con optimismo a un 50%, la actividad notarial creo que está por debajo de ese 50%, pero no necesitamos más que el DNU y que la decisión administrativa para incorporarnos y para dar soluciones en función de justamente un servicio social que brindamos. Así que ir a las escribanías, tener los colaboradores necesarios, cumplir con el protocolo de cuidados mutuos es importante y creo que no necesitamos además de eso una autorización específica porque ya el 524, una decisión administrativa posterior, ya también incluía todo lo que era la actividad registral, nacional, provincial y municipal, y dentro de lo registral nosotros somos regentes de contratos públicos, así que estaríamos habilitados por una interpretación sistémica y armónica de todo este cuerpo mare magnum de legislaciones que nos cuesta mucho descifrar y intercalar. Pero sí, ir a las escribanías, inclusive me preguntaron para revisar protocolo, y sí, ¿por qué no? Para actualizar una carpeta, ¿por qué no? Para preparar la escritura que tenemos para la semana que viene, sí, se puede. Y tenés justamente algún colaborador que se ofrezca y que podés hacer el trabajo desde tu casa, bueno, sí, es necesario abrir las escribanías y estar al servicio de la comunidad. Bien, en este sentido, entonces, calculo que compartís, o sea, somos ciudadanos, tenemos que respetar el aislamiento obligatorio, pero en tanto fuimos declarados una actividad esencial, tenemos que cumplir con esta función. Y parte de esto es aquello que nos señala Horacio de ir a las escribanías a cumplir cuando tenemos esos requerimientos o, como bien dice él, en estas otras oportunidades. Vamos, si te parece, al punto siguiente, que tiene que ver con las pautas para interpretar la fuerza mayor según las fases del aislamiento. Vos hacés un estudio dividiéndolo en fases y demás. Mi idea previamente es un poco posicionarnos a ver dónde estamos cuando hablamos de fuerza mayor. El colegio lo que va a sostener es que es una cuestión que va a corresponder al leal saber y entender del escribano con su criterio. Porque al día de hoy sigue habiendo escribanos que dicen no sé qué es lo que puedo y no puedo hacer? ¿Por qué el colegio? Porque esto tiene que tener una razón y claramente tiene un fundamento. ¿Por qué no establecemos un decálogo estandarizado de qué podemos y qué no? Por una cuestión de empatía, yo puedo entender, y me pasaría a mí también, que sería más fácil que uno pueda autorizar un instrumento con la total convicción de que está dentro de las excepciones, que estamos haciendo lo correcto. El colegio en ese contexto lo que establece son pautas objetivas. ¿Y por qué solo pautas objetivas? Porque esto se trata de una casuística y que tiene un componente subjetivo que solo el escribano que va a actuar en ese caso podrá recabar la información suficiente para determinarlo. Estimo que en esto estás de acuerdo y que es el escribano entonces quien debe determinar si estamos ante un caso de fuerza mayor, ¿verdad? Sí, yo ahí lo que propongo es integrar, además de la fuerza mayor, las 62 actividades exceptuadas declaradas como esenciales, con lo cual tenemos un horizonte y un margen súper amplio, porque justamente acá se mezcla, según la fase en que nos encontremos, el concepto de la salud pública, el orden público, el delito penal que anda siempre flotando por ahí del artículo 205 y 239 del Código Penal, y realmente tenemos tantas herramientas como para estirarnos, y de esas 62 actividades esenciales te doy un ejemplo: una compraventa de alguien que va a adquirir un local y lo va a dedicar a marroquinería. Uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver? Eso no es fuerza mayor. Bueno, justamente, o son las 62 actividades esenciales, que además pueden estar directa o indirectamente vinculadas con ellas, o es la fuerza mayor interpretada fluidamente como un concepto abstracto, porque no es la fuerza mayor del 1730 del Código, es la fuerza mayor de la pandemia.
es la fuerza mayor de concepto abstracto, no mensurable, que puede llegar a ser impostergable para uno y para otro no. Entonces acá se entronca lo subjetivo y lo objetivo, donde al final el escribano, como vos bien decís, con prudencia y responsabilidad, va a filtrar si califica fuerza mayor o actividades esenciales vinculadas o vinculables. Alguien la otra vez me planteó, es como cuando en la sociedad anónima, artículo 68, tenemos un acto notoriamente extraño y que lo podemos realizar con un acta de asamblea que justamente lo vincula. No es que está prohibido, pero lo tenés que conectar. Entonces, en ese entendimiento, me parece que esto nos va a llevar mucha tranquilidad en ampliar el horizonte y ser más flexibles, y con alguien lo hablé también, rescatar la fibra humana que tiene el escribano, o la debería desarrollar, para captar estos conceptos de él mismo, porque es un ser humano que tiene que pagar sueldos, que tiene que pagar las tarjetas, que tiene que mandar a los chicos al colegio, integrarlo con la necesidad de los requirentes. Yo en un momento fui fuerte y hablé del hambre. El hambre como concepto abstracto es según en el estado social que te encontrás. O sea, hambre puede ser para una persona indigente comer a la noche, y para una persona que tiene mayor nivel adquisitivo, a lo mejor honrar sus deudas. Entonces, ver también ese criterio amplio para calificar la fuerza mayor o las 62 actividades esenciales que se van elastizando, y en definitiva casi todo vamos a poder hacer si nos cubrimos con el protocolo de cuidados mutuos, porque en definitiva el bien jurídico protegido, acá tenemos que recabar, que es la salud pública. Eso no hay vuelta atrás. Pero para que haya salud pública también tiene que haber dinero para que el Estado pague los sueldos de los funcionarios, para que mantenga los hospitales, para que se compren insumos. Entonces, esto, conforme se vaya ampliando el periodo de aislamiento, porque dijeron el 11 de mayo, después a lo mejor va a seguir un poco más, vamos a tener que ser mucho más permisivos para que no se produzca ese crack entre la salud pública y la economía. Es verdad, no somos ni Brasil ni Estados Unidos, somos Argentina, y ver esto, que el escribano se ponga también a disposición de la función social y que empiece a calibrar también el factor humano, que es tan importante. Exactamente. El colegio desde ya se encuentra trabajando en este sentido, justamente como para poder ir abriendo un poco más el abanico, atendiendo a esto que vos estás señalando. Pasamos entonces a lo que tiene que ver con la actividad registral y SECLO, que se relaciona con muchas de las preguntas que llegan aquí al colegio por las distintas líneas de comunicación que tenemos. Aprovecho a comentarlo nuevamente. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer las consultas en relación a los certificados de actuación remota por vía mail. Toda esta información se encuentra en la página, la línea de teléfono, de WhatsApp, línea abierta. En este sentido, entonces, refiriéndonos, Horacio, a la actividad registral, nosotros vemos que hay una disposición que establece que se encuentran exceptuados los registros del aislamiento, están exceptuados. Y esto tuvo bastante resonancia en cuanto a que llevó a distintas interpretaciones, ¿sí? Desde el colegio lo que queremos trasladarles a ustedes es que entendemos que estos registros se encuentran de todos modos, o por lo menos nuestra actuación en lo atinente a los registros, limitada por lo que nos marca lo que decíamos anteriormente, la fuerza mayor, las actuaciones vinculadas, ¿sí? Es decir, que esta disposición específica de la norma que los exceptúa del aislamiento no nos permite interpretar lo contrario. Cuando queramos autorizar una escritura que tenga que ser inscrita en el registro, una vez que se restablezcan los plazos, que lo traigo a colación, acaba de salir la resolución que a partir del 11 de mayo se van a restablecer los plazos del registro de la propiedad inmueble. Entonces, en este sentido, lo vamos a poder inscribir, autorizar y demás, en función de que se adecúe a una de estas excepciones. Acá te escuchamos a vos, a ver, en relación a... Si
si hay diferencia entre el registro de la propiedad automotor, el registro de la propiedad inmueble, o qué nos podés decir también en relación al SECLO y todas estas dudas que plantean los escribanos. Bueno, en primer lugar, lo del registro de la propiedad inmueble con la orden de servicio 43 del 20, es verdad, prolonga la apertura en cuanto a ingreso de títulos, certificados, porque hasta ahora tenemos informe de dominio y división, que no es poca cosa, porque en realidad si queremos firmar un boleto de compraventa, un boleto y un poder especie irrevocable, o incluso una transmisión de dominio, acá sé que a algunos le va a chocar un poco, pero se puede hacer una escritura de venta sin certificados y con la exoneración de inscribir por el artículo 29 inciso I de la 404, y justamente ahí el escribano tendrá que tener la documentación respaldatoria, tendrá que tener bien fundado la fuerza mayor o la actividad esencial, con lo cual, si estoy hablando de compraventa, también puede ser una donación de una persona mayor, que ha ocurrido hace poco en una provincia donde tenía 93 años la señora, tenía 7 inmuebles y tenía 5 hijos. Y le pidió al escribano, por favor, que quería dejar ordenados sus papeles. La escribana dudó, pero finalmente fue, sin certificados obviamente, se otorgó la donación y a los 3 días falleció la señora. Es decir, que la fuerza mayor estuvo más que justificada y todos los familiares y ella misma se fue en paz. Así que, o incluso, creo que vos me habías comentado, un supuesto de alguien que quiere comprar un galpón. Entonces uno le pregunta, ¿para qué es el galpón? Lo necesito para hacer alcohol en gel. Y alcohol en gel hoy es un insumo súper necesario, con lo cual la compraventa, aún sin los certificados, pidiendo un informe de dominio y división, teniendo la prioridad directa y no la indirecta, se va a realizar y todos contentos. Y te termino un minuto con lo del automotor, porque también fue materia de muchas consultas. Y más allá de la naturaleza del registro, que es constitutivo y no declarativo como el de la propiedad inmueble, ¿cuántas veces nosotros certificamos firmas en 08? Se lleva el comprador el 08, no le inscribe, se firma una responsabilidad civil por el titular del vehículo y lo guardan en un cajón y lo inscriben dentro de 2, 3 meses, 5 meses. Pudo haber fallecido el que firmó, pero la firma ya está certificada. Entonces, si bien la decisión administrativa 467, en su artículo 3, inciso A y B, dice que él o las notarias, porque hace una cuestión también ahí, para mí no era necesario, pero está bien que lo haga, debe justificar el motivo por el cual el acto protocolar o la certificación de firmas y debe consignarse el decreto DNU 297 y la decisión 467. Esa justificación del motivo la hace el escribano, obviamente con el dato que le proporcionó el requirente, pero tiene que estar. O sea que por más que el registro de la propiedad inmueble o el registro del automotor no saque una DTR o no te lo exija, el escribano lo va a tener que cumplimentar y después notificar a su colegio en el plazo de ley para cumplir con la normativa. Entonces, más allá de que el SECLO es otra cuestión que dio muchísimo que hablar por la consultura en la cual nos encontramos, se empezaron a suscribir acuerdos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, todos preguntando, no, pero si no está el SECLO, después no tiene validez y se puede arrepentir y lo van a tirar abajo. Bueno, ahí sugerimos que el empleado venga con el asesoramiento letrado, que firme también la escritura y que más allá que el SECLO ya está funcionando virtualmente con turnos, pero está colapsado, estos acuerdos se van a seguir firmando. Entonces, hay que procurar, de nuevo, dar tranquilidad a los escribanos y a la sociedad, hagan los 08, hagan las compraventas por la fuerza mayor o actividades esenciales, hagan los acuerdos del 241 o el 223 bis. Esto en cuanto a lo registrado. Bien, perfecto, quedó clarísimo. Ahora bien, en relación a la actividad solidaria y gratuita, nosotros tenemos el artículo 2 de la decisión administrativa 467 que establece el deber de los escribanos de
autorizar y atender aquellos requerimientos para poderes que lo hagan aquellas personas que sean titulares de algún beneficio en ANSES. Es bastante amplio el artículo porque no se limita a jubilados y pensionados. Ahora seguramente nos vas a agregar un nuevo beneficio que ha surgido en este sentido. Pero lo que nos gustaría comunicar es que ANSES al día de hoy no ha aprobado ese formulario, está evaluando para este caso la utilización del certificado de actuación remota. Desde el colegio se trabajó muchísimo para concretar esto y llevarlo adelante. De hecho, teníamos muchos escribanos interesados en salir realmente a poder concretar esto para evitar justamente la circulación de personas que se encuentran en población de riesgo. La pregunta puntual, Horacio, es: si viene hoy un requirente a la escribanía y solicita, porque ha pasado, de hecho, que llaman al colegio, a la línea abierta, gente ajena al colegio, solicitando estos poderes, ¿no? Entonces, ¿el escribano tiene que otorgarlo de modo gratuito? ¿Hoy está operativo esto? ¿No está? Sí. Yo en su momento lo califiqué como un caballo de Troya, porque tanto exigimos que nos pongan en una decisión administrativa exclusivamente, lo logramos, pero en ese artículo 2 nos encomendaron la misión de otorgar este tipo de poderes, que no dicen poderes, dice instrumentaciones que tienen que ver con los beneficiarios jubilados, pensionados, UH embarazadas, y el nuevo beneficio que tienen las familias en situaciones de emergencia, ¿no? En este sentido se crea un colectivo nuevo donde llega a ser casi 7 millones de personas, de los cuales, estoy hablando del el nuevo, ¿no? El de ingreso familiar de emergencia excepcional, donde hay 3 millones que no tienen ingreso formal, no tienen quit, no tienen cuenta bancaria, no tienen CBU. Bueno, se le está procurando un sistema de billetera virtual, pero ¿qué va a pasar cuando, ya vimos una siniestra foto en los diarios, cuando se agolparon los jubilados y no había una organización que los contuviese? Después empezaron con el número de DNI, con algo un poco más específico. Sería ideal que el ANSES apruebe un formulario tipo o una carta poder para no tener que hacerlo por escritura pública con los gastos que conlleva, ¿no? Aporte notarial, derecho de escritura, testimonios, etc. Hoy por hoy tenemos que hacerlo por escritura pública, salvo que ANSES a nivel nacional apruebe las cartas poderes con certificación de firmas, y sería aún un milagro que también apruebe el sistema de certificación de firmas por actuación remota, lo cual evitaría justamente el traslado del escribano, de los requirentes, estaríamos todos protegidos. Y tal vez lo que un poco nos lleva a cuestionar esta misión, que es indelegable en el sentido de que alguien también puede ser grupo de riesgo o no quererse contagiar, entonces lo delega a otro colega. Negar, yo no puedo decir, yo no quiero hacerlo porque no quiero trabajar gratis. Yo no puedo hacerlo porque estoy en situación de riesgo o porque estoy cuidando a mis hijos. Pero sí, evidentemente es algo que tenemos que estar preparados. El colegio ya tiene un cuerpo de voluntarios, ya tiene organizado el sistema. Si esto masivamente, a partir del 1 de mayo, que arranca el nuevo periodo, empieza a haber un reclamo de estos grupos enumerados en el artículo 2, creo que el colegio está bien preparado para afrontarlo. Mientras tanto, la gratuidad, a mi entender, estaría con respecto a los honorarios, los gastos, tendrían que ser solventados por el requirente. Pero eso es una cuestión también de cada uno, si quiere ser completamente solidario y que la gratuidad se extienda también a los gastos irrogados por estas actuaciones. Bien. En este sentido entendemos que la norma en principio se refiere a honorarios, pero que en caso a caso el escribano podrá determinar, y de algún modo seguiremos trabajando para que finalmente se pueda concretar esto. En relación entonces a la calificación y justificación de la fuerza mayor a cargo del notario. Nosotros sabemos que tanto en las actuaciones protocolares como en las certificaciones de firma debemos dejar constancia
en función de los motivos, ¿no? Nos dice específicamente el articulado, de los motivos por los cuales se está actuando. El colegio entiende que es suficiente con hacer referencia a el decreto o bien la decisión administrativa, el decreto en el artículo 6, inciso 6, o la decisión administrativa en alguno de sus artículos, pero en función de esto o la conjunción de ambos. Lo importante que vos ya señalabas anteriormente es que no hace falta la conjunción, sino que podría ser una u otra. A veces se da, sí, por alguna situación en particular, que estemos ante los dos casos. Más allá de esto, hay quienes sostienen que aún así, no solo señalando la normativa, también deberíamos poner algunos de un modo demasiado extenso, otros de un modo, lo entienden que seguramente es lo que sostenés vos, de un modo más escueto, pero aquel motivo específico del caso. Para nosotros, en cuanto a nuestro deber de vigilancia, entendemos que esto está cumplido y acabado con que consignemos esa normativa. Es decir, no hacemos un paralelismo como la ley de sinceramiento fiscal y el poder de vigilancia que va a tener el registro de la propiedad inmueble, sino que con esto estaría determinado. ¿Vos opinás que, o vos considerás que es necesario poner estos motivos? ¿Cómo sugerís al notariado en general que pueda llevar esto adelante? Bueno, si estamos en el supuesto de una escritura de transmisión de dominio sin certificado con exoneración de inscribir, yo creo que ahí vale la pena explayarse un poco más en los motivos. Ahora, si estamos en conferir un poder o hacer un acto un poco más cotidiano, sin perjuicio de vincular la actividad esencial, soy más de la idea de no aclares que oscurece. Exacto. Porque justamente cuando te pones a dar detalles, ahí entra a jugar la subjetividad. Uh-huh. Y eso no es mensurable. Entonces, al ser un término tan ambiguo, tan relativo, lo de la fuerza mayor o lo de vinculado a una actividad esencial, me parece que no hay que dar demasiados detalles, sí cumplir con la normativa. Y quiero agregar algo, me parece también interesante dejar asentado el tema del certificado de circulación que tiene el requirente, y si no lo tiene, que se trasladó entonces con la documentación fehaciente que da cuenta del suceso acaecido, según lo indica, que está vigente, la resolución del Ministerio del Interior 48, artículo 2. Porque hay algunos que no pudieron bajar el certificado, hay algunos que no tienen acceso a internet o se les venció. Entonces, dejar en claro que esa resolución del Ministerio del Interior es muy útil y en última instancia nos habilita a trasladarnos con una simple videollamada o con un requerimiento de un familiar que nos pide auxilio. Entonces, esa fuerza mayor, esa documentación fehaciente que da cuenta del suceso acaecido puede ser muy útil, y si no tiene entonces el certificado de circulación habilitante para consignar en la escritura, si es que lo quieren consignar, yo creo que es importante consignarlo porque también está alrededor el fantasma del delito penal del 205 y 239, que hay que sacarle entidad. Porque evidentemente si un escribano está actuando, va de suyo que está colaborando con la gente. Entonces no puede estar pensando, a ver si me meten preso o si estoy cometiendo un delito. No hay dolo. Al no haber dolo y estar encomendados en una decisión administrativa para actuar en la emergencia, no podemos tener miedo de que nos hagan un juicio penal, ¿sí? No, exacto. Está ahí en el escribano justamente aplicar esto que sostenemos nosotros de el leal saber y entender y ese criterio para determinar que está en definitiva contribuyendo al cumplimiento de alguna actividad esencial o está dentro de un caso de fuerza mayor. Déjame poner de resalto esto, que un poquito es algo como recordatorio a los escribanos que detectábamos desde el sistema de legalizaciones remotas y hoy podría ser desde el sistema de legalización presencial, que tiene que ver con que en las actuaciones protocolares no había falla, todos los escribanos consignaban esto que tiene que ver con los motivos y que recién decíamos que desde el colegio se sostiene que con la normativa es suficiente. Sin embargo, encontrábamos alguna que otra certificación de firma donde no lo consignaban y se sugería al escribano, se invitaba a establecerlo ya fuera por nota marginal como para poder proceder a la legalización pertinente.
Entonces, nos quedaría un poco conversar acerca de los certificados de actuación remota. El colegio aprobó el reglamento de los certificados de actuación remota y en relación a esto la idea es redundar un poco en las diferencias que venimos sosteniendo fervientemente, que tienen que ver con los efectos distintos de una certificación de firma a aquello que el escribano ve y oye en un medio audiovisual. Los efectos distintos, la necesidad de asesorar al requirente de cuál es la diferencia entre uno y otro caso, y me parece importantísimo destacar recabar en el receptor de ese documento que estamos generando si realmente le va a servir, si cumple la finalidad deseada para que de algún modo optimizar este sistema. Es algo que sirve muchísimo, que ya existía, pero bueno, de algún modo nos estamos ayornando en todo esto porque en definitiva son certificados. Y que bueno, hay que explorar un poco y no tenerle miedo, ¿no? La amplitud en lo que podemos utilizarlo. Sí. Mira, ahí de nuevo, en consonancia con lo que dijimos antes, que no necesitábamos una decisión administrativa especial para salir a trabajar en la emergencia, tampoco necesitábamos un reglamento específico para cumplir con el artículo 96 y 97 de la Ley 404. Es lo que es, un documento notarial, un instrumento público, da fecha cierta, está amparado por la fe pública del artículo 296 y en definitiva, como lo establece también la ley, la autenticidad de la firma se prueba por cualquier medio. Este es un medio más, no sé si es el mejor, seguramente apuntalado con un sistema de identificación digital que se puede proveer con datos biométricos, sería un poco más contundente, pero en el interín no deja de ser un certificado, está amparado por una ley orgánica a nivel local. Entonces va a ser, bueno, una cuestión de aceptación social, de necesidad, de demanda, y hay que recalcar algo que bastante lo preguntan. La virtud más importante de este certificado es que aplica a cualquier actividad. No necesita estar en la fuerza mayor o en las 62 actividades exceptuadas. Básicamente porque no hay violación del aislamiento. Entonces acá tenemos de nuevo una amplia libertad, igual que con las certificaciones de fotocopias. Uno puede certificar una fotocopia de cualquier actividad o de cualquier título universitario, porque en definitiva el original que tengo a la vista me lo manda un globo, me lo manda un delivery y tampoco tengo que dejar constancia en la foja de certificación quién me lo mandó y si fue un dron o una paloma mensajera, a veces exagero. Pero esto de la certificación de actuación remota se entronca con este avance que han tenido las videoconferencias, las clases Zoom, los colegios, el Poder Judicial, el Congreso de la Nación, que va a sesionar ahora en forma mixta, con videoconferencia y presencial. Así que no hay que tenerle miedo ni siquiera a los juicios. Y esto también lo hablamos entre todos. ¿Cómo vamos a pensar que va a generar un semillero de juicios un sistema que la propia justicia está utilizando para tomar indagatorias, para presentar demandas, para dictar sentencias? Lo vimos todos hace poco, ¿no? Un femicida que fue juzgado por una videoconferencia. Entonces, bajemos un poco la intensidad de la crítica y el miedo que tienen los abogados, porque esto se va a instalar, se va a mejorar y si hace falta revisarlo, se va a revisar. Pero hoy por hoy genera una aceptación incipiente, embrionaria, pero va a cubrir necesidades, eso es lo importante. Sí, exacto. De alguna manera esto se entronca con lo que tiene que ver con las experiencias extranjeras. El uso de la tecnología fue avanzando a nivel mundial. ¿Y cómo ves vos lo que tiene que ver con la seguridad que debe otorgar el escribano cuando utiliza un instrumento y la seguridad de la plataforma que se utiliza para realizar esta actividad notarial? Bueno, yo no soy un técnico informático, pero nos podemos basar en algunos países que ya tienen operativos, incluso transmisiones de dominio a distancia.
En Francia el decreto 395, en Brasil, país vecino, también lo implementó, Quebec en la emergencia, España en forma también incipiente, Italia, o sea, ejemplos hay muchísimos. Lo que pasa, hay que generar alguna plataforma segura que no sea hackeable para tener la seguridad informática y la seguridad jurídica en un mismo pie de igualdad. Pero ya va a llegar. Mientras tanto, supongamos que una videoconferencia, aún por Skype, por WhatsApp o por Zoom, que demostró ser bastante vulnerable, hoy por hoy un celular lo tiene cualquier persona del país. Entonces, un requerimiento efectuado con una llamada de WhatsApp puede ser la puerta de avance o la punta de lanza para un acta, para una certificación de firma remota, para después incluso el escribano se guarde esa videoconferencia como prueba de que hubo un requerimiento y que hubo un documento que se escaneó y que después, si lo cambiaron, lo pueden cambiar también en una certificación de firma clásica, que uno certifica un boleto, después le ponen liquid paper y también lo cambian. Entonces, más allá de rasgarse las vestiduras, creo que hay que aceptar con beneplácito esto que nos está ofreciendo el mundo, porque no estamos ahora en la crisis del 2001, esto es mundial, es una pandemia que nos está obligando a tener nuevos horizontes, nuevas perspectivas y mirar en los países extranjeros cómo se están manejando con esto a nivel de la actividad notarial. Déjame cerrar un minuto con esto. A mí me gustaría proponer algún grupo de estudio para ver cómo está funcionando esto en Brasil y en Francia, que no necesitamos un presupuesto ni invertir más que tiempo y una videoconferencia y un intercambio de mails. Y nos vamos a enriquecer mutuamente, porque países como Brasil y como Francia, uno por la proximidad y otro por lo que representa como valores y como comunidad europea, Francia es la quinta potencia mundial, estuvimos en contacto con el notario de Lyon, Denis Pierre-Simon, que nos mandó todo y están ávidos de intercambiar información con nosotros. Y hay hasta un video institucional de Francia que explican todo esto, que es muy ilustrativo, que después cualquier cosa lo pasamos al colegio y tenerlo como modelo. No digo que lo vamos a hacer ya, la transmisión de dominio a distancia, pero ver cómo ellos lo pergeniaron y fue un proceso que ahora se despertó y quién sabe se va a instalar más allá de la coyuntura. Bien, y ahora mirando un poco más hacia el interior, yéndonos a nivel mundial, sino desde el interior del país, nosotros sabemos que el colegio se ha adaptado muy bien a la era digital, ha invertido desde hace mucho tiempo recursos en todo esto para ir perfeccionando. ¿Y cómo ves vos la integración que hay en relación a otras provincias, el manejo de tecnología? ¿Qué idea te merece esta temática? Mira, ahí lamentablemente veo mucha desigualdad, porque provincia de Buenos Aires y capital tienen plataformas, tienen convenios, tienen estructuras que nos llevan a estar a la vanguardia por una cuestión, no sé, histórica, tal vez. Acá se habla también de competencia desleal, se ha hablado de barreras jurisdiccionales. Me parece que las provincias deberían dejar de ser satélites y pasar a ser protagonistas. Y en ese sentido también una reciprocidad, porque desde su territorio también nos pueden aportar alguna casuística, alguna experiencia, y soy de la idea de colaborar, de ofrecerles los soportes, de integrarlos, de crear redes, de crear equipos de trabajo, bueno, justamente para que no se sientan satélites ni competencia desleal, sino integrarlos, apoyarlos y todos en un pie de igualdad, colegas del interior del país, a nivel federal. Basta de esto de pensar que la posta la tiene Cava y provincia de Buenos Aires. Estamos todos en el mismo barco y si nos salvamos como notariados vamos a ser un ejemplo
a nivel mundial, porque en realidad somos parte de un sistema internacional latino, muchos países, casi 89 si mal no recuerdo, y pensamos que el notariado argentino siempre fue un ejemplo y ahora lo puede seguir siendo. Exacto, sí, desde ya. Y ahora bien, en lo que tiene que ver con la solidaridad e inclusión, que fue otro de los temas que planteamos como para, que nos parecía llamativo en cuanto a lo que se fue generando a partir de esta pandemia, tenemos distintas vertientes y cuestiones que se han generado de un modo espontáneo y creo que es lo llamativo. Por un lado surgieron los escribanos solidarios que con sus llamados a los escribanos jubilados atendían a sus necesidades preguntando si necesitaban algo, en qué situación se encontraban. Surgió también, por otra parte, los escribanos de emergencia a los efectos de poder paliar a veces la falta de prestación de servicio cuando estábamos con la primera normativa, aislamiento obligatorio, y tal vez el escribano de confianza de esa persona estaba dentro de la población de riesgo, no podía atender esa necesidad, ese requerimiento del servicio notarial, y sin embargo, de un modo espontáneo se acercaron los escribanos y dijeron tenemos esta idea, queremos llevarla a cabo. A partir de eso, el colegio abrió a todos los escribanos que quisieran insertarse en esta idea de poder atender como escribanos de emergencia, y fuimos formando un grupo donde hoy en día se encuentran trabajando en aquellos requerimientos que va recibiendo el colegio. Y específicamente creo que la solidaridad más aún la vemos plasmada en lo que tiene que ver con las escrituraciones de los barrios populares, Horacio. Vos estás al tanto de todo este tema. De alguna manera nos tuvimos que remontar a aquellas asignaciones que no habían podido concretarse en los escribanos de la nómina, que habían sido sorteados para escriturar determinados edificios. Eso había quedado ahí sin poder realizarse, y hoy en día, si bien cambiaron las prioridades, hoy la idea y la urgencia y la fuerza mayor, retomando un poco lo que hablábamos al principio, está dado por mudar a aquellas familias que se encuentran dentro de la población de riesgo. Y la verdad es que estamos muy contentos desde el colegio porque aquellos escribanos que llamábamos con temor, ¿te acordás que saliste asignado para escriturar este edificio? ¿Podrás hacerlo ahora porque te necesitamos? Y la respuesta siempre fue efectiva. Los escribanos realmente con mucho compromiso venían a escriturar, obviamente, y agradecemos también a los organismos que están a cargo de todo esto y que nos acompañan en esto, que respetaban todo lo que tiene que ver con el protocolo de profilaxis, todas las medidas de seguridad, y eso está muy bueno. ¿Cómo crees vos que puede a partir de esto generarse un cambio de conciencia, de inclusión social, un cambio de mentalidad? Porque yo creo que no solo en el notariado, ¿no? Pero nosotros vamos a tener la visión desde acá. ¿Qué se generó a partir de esta pandemia? Mirá, nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos también propusimos convocar a un grupo de voluntarios. Tenemos una lista de casi 70 escribanos que se ofrecieron para ser voluntarios, es impresionante, y hay mucha conciencia. Lo que me parece que tiene que bajar más a la tierra es abrir la sensibilidad y la fibra humana en esto de los requerimientos de las donaciones, los testamentos, las compraventas, las certificaciones de firmas, porque si nos quedamos nada más en la campaña Cuidá lo tuyo o en las escrituraciones de los barrios populares, me parece que nos quedamos cortos. Tenemos que permitirnos también sentir, permitirnos esta empatía con el requirente, que para él es impostergable tener su título de propiedad o afectar a la protección de la vivienda o tener su título para pedir un préstamo. Entonces, en este sentido, agudizar la empatía y ver que aún algo que puede parecer descolgado en esta época llega al corazón humano, y acá quería remarcar que hay muchas operaciones que se van a hacer con transferencias bancarias, donde no va a haber traspaso de dinero. Y justamente ahí el artículo 301 del Código nos permite, para evitar la aglomeración de personas, que se haga la escritura en distintos momentos del día cuando no hay entrega de valores. Entonces,
agudicemos también el asesoramiento, brindemos herramientas y estemos propensos a que un testamento para una persona, o decir, hacelo hológrafo y después mandámelo con una moto y yo como escribano te lo conservo. Pero a lo mejor la persona se siente en paz haciéndolo con los dos testigos. Y bueno, los dos testigos serán las personas indispensables que tienen que estar en el acto, se guardará el distanciamiento social y se hará, es así, no la podemos hacer por el 301, la del testamento. Pero las compraventas con transferencias bancarias invocando este artículo son soluciones que tendríamos que estar dispuestos a brindar para justamente ahí sensibilizarnos. Y ya que estamos con la sensibilización, muestro este corazoncito que me dio mi hijo Vincent, de 4 años, me dijo, papá, llévalo para que tengas suerte y para que no te pongas nervioso. Así que no me quiero quebrar, pero bueno, lo tengo al lado como amuleto porque sí. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, y ya para ir cerrando, la idea es, a ver, toda crisis nos presenta desafíos. Nosotros creemos que tal vez el desafío más inmediato que tenemos hoy es ejercer esta función que fue declarada esencial. Pero, ¿qué desafíos próximos te parece que el notariado va a enfrentar una vez que pase esto? ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes agregar al respecto? Sí, esta era una pregunta que dijimos, acá hay que sacar la guitarra y empezar. No, a mí me parece que justamente esta es la mejor, fácil. La más fácil porque tenemos que redefinir algunos términos. Hablábamos de un darwinismo profesional, o sea que hay que sobrevivir y demostrar ser más aptos en esta nueva etapa comunitaria del mundo. Hablar de competencia virtual, ya no hay más fronteras. El COVID-19 abarca Estados Unidos, Brasil, Argentina, barrios pobres, barrios ricos. No hay, obviamente que el escribano de Cava tiene que actuar en Cava, pero el que lo requiere vía remota estará en Singapur, en París, en Bolivia. Ahí las provincias se podrán acoplar a nuestro sistema con lo que les brindemos si es que quieren dejarse asesorar. La inmediatez, un precepto también muy clásico de nuestra profesión que hoy tiene que empezar a ser un poco más flexible en función de todo esto que es remoto, inmediatez virtual. Actas con requerimientos por videoconferencia, el protocolo digital que está siempre ahí por salir y no sale. Y déjame terminar con IGJ en la resolución 11 del 20, aceptó las videoconferencias, las asambleas por videoconferencias a distancia. Todos sabemos que el SECLO está funcionando, el Senado va a funcionar, todos sabemos hoy lo que es el TAC, el trámite a distancia, lo que es un BEP para pagar un impuesto, lo que es una SAS generada en esa forma con firmas digitales, presentar certificados en el RPI por firma digital, trabajar desde casa como un home office o el home banking para pagar las cuentas sin movernos de casa, los bitcoin, la blockchain, o sea, hoy son todos términos que hasta los conocen los chicos de primaria. Entonces creo que el desafío es ese. Lo clásico es importantísimo, los valores esenciales que tiene nuestra institución se van a preservar, pero para ello debemos dar un salto cualitativo y aceptar estos nuevos desafíos y subirnos a la cresta de la ola. La otra vez lo graficaba, ¿no? Cuando viene una ola grande, están los que la surfean y están los que se quedan en el medio o abajo y después los tapa la ola. A mí me gustaría que todos seamos los que estamos arriba de la ola, surfeándola y proponiendo herramientas para mantenernos, para ayornarnos. Claro, exactamente. Digamos, de algún modo todo cambio de paradigma genera en principio un malestar, hay que acostumbrarse, hay que pasar ese proceso hasta salir adelante y bueno, creo que en eso estamos, ¿no? No sé si querés agregar algo, si querés referirte a algún otro tema, si no... Mira, el mensaje que todos nos propusimos era dar optimismo, dar tranquilidad, salir a trabajar con prudencia y responsabilidad, hacernos cargo en el sentido que nadie tiene la verdad revelada y uno puede pensar por sí mismo. En conclusión, están dadas las circunstancias, hay poca actividad, pero podemos ser
un motor de reactivación de acá en adelante. Reflexionar acerca de qué va a pasar en el día después, porque estamos tan concentrados en sobrevivir que a veces nos olvidamos, ¿y esto después cómo sigue? Entonces, espero que esta charla haya servido. Yo sé que muchos están esperando el texto que debe contener el certificado remoto o la cláusula del 241, o cómo pongo en la compraventa si no tengo certificados, y cómo mencionar. Bueno, supongo que habrá un espacio de talleres con cláusulas de redacción para todo eso. Nuestra misión hoy creo que estaría satisfactoriamente cumplida si transmitimos tranquilidad, optimismo, contención y esperanza. Así que agradezco a la institución, a todos ustedes que están detrás de cámara, que me hacen así, a vos, que bueno, sos un encanto, y la verdad que mejor coanfitriona no podrían haber elegido. Muchas gracias. Y habíamos elegido entre todos una frase, ¿no? Para decir al final. Sí, decirla vos, por favor. No, te la dejo a vos. Léela vos. Que al final también tuvimos que seleccionar, y no sé con cuál nos quedamos. A ver. Ahí va, Horacio. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Perfecto. Así que, bueno, Horacio, realmente te agradecemos un montón que estés acá. Para nosotros desde la institución es muy importante contar con tu opinión, con tu parecer, y obviamente para quienes nos están escuchando, viendo, también lo es. Así que la idea es, esperamos que podamos con esto contribuir con la tranquilidad de todos ustedes. Y reiteramos, desde el colegio brindamos la información en las comunicaciones. Muchas veces las consultas se reiteran y la respuesta está en aquellas comunicaciones que ya circularon, toda la normativa, los criterios, las pautas. Utilizamos este espacio como para de algún modo poder maximizar ese entendimiento, esos criterios, esas opiniones, pero los invitamos a hacer ese trabajo de ver, leer esas comunicaciones que para ello están. Y agradecemos desde ya este espacio y haber estado con nosotros. Hasta luego. Y un beso a mis chicos que me están mirando, y a Carlos que tienen la paciencia de que me desvele a las 4 de la mañana y esté ahí, bueno, tratando de aportar algo al notariado. Un beso grande.